La clase de hoy vamos a trabajar un concepto de la economía ecológica que se llama deuda ecológica, ¿sí? Un concepto que es bastante novedoso, o por lo menos bastante entrado desde el siglo XXI, de la década del 90 para esta parte, y vamos a tratar, es un concepto bien de la economía ecológica porque vamos a tratar de partir de cuestiones más de la economía política o de la economía más tradicional, para el que no viene de la economía a secas, sin nada ecológico, y de ahí vamos a ir pasando a cómo esos fenómenos que se dan en la economía real o en la economía política se trasladan a impactos ecológicos, ¿sí? Vamos a tratar de laburar ese tema. En ese sentido, lo que nosotros vamos a ver es los procesos de endeudamiento externo, ahora vamos a ver bien qué es, y cómo ese endeudamiento externo se relaciona con lo ecológico. Hasta ahora lo chino básico, porque básicamente, ¿qué tiene que ver una tasa de interés? O qué, ahora vamos a ver bien o qué tiene que ver la deuda externa en dólares de un país con la ecología. Y a priori no tienen nada que ver. Lo que vamos a tratar, o por lo menos sabía que tenían algo que ver antes de estudiar esto, lo que vamos a tratar de hacer es como visibilizar que los procesos de endeudamiento externo, sobre todo vamos a partir del caso argentino, tienen un correlato en lo ambiental, o por lo menos se puede traducir en ciertos impactos ambientales. Para eso con Pau vamos a trabajar, básicamente, vamos a dividir la clase en tres, en cuatro diría yo, porque le falta la cuarta parte más de las conclusiones. La primera parte que voy a trabajar un poco yo va a ser cómo surge ese proceso de endeudamiento externo, ¿sí? Esa es como la primera gran parte de la clase. Sobre todo vamos a tomar un periodo que hemos visto con los otros chicos en la otra clase, que es el proceso desde la última dictadura militar hasta la crisis, o la devaluación, diría yo, del 2002 hasta la crisis del 2001, que es un periodo dentro de nuestro país, dentro de la economía nacional, dentro de Argentina, como un proceso de gran endeudamiento externo. ¿Qué es el endeudamiento externo? Es básicamente la toma de deuda en dólares, no en pesos, ¿sí? La toma de deuda en dólares que se le debe a ciertos organismos internacionales o a acreedores externos, es decir, a personas alrededor del mundo o a organismos alrededor del mundo. El país debe en dólares. Y eso sería el endeudamiento externo para que no entiende nada de economía o no sabe de dónde sacamos, es básicamente la deuda que tiene el país, pero en términos en dólares. ¿Sí? No lo que debe en pesos, sino lo que debe en dólares. Después voy a hacer un poco hincapié en eso porque es bastante distinto una deuda en pesos a una deuda en dólares. En una segunda parte, ahí Pau lo que va a explicar es cómo pagamos esa deuda, ¿sí? Y en una tercera parte, y ya para las conclusiones, vamos a ver cómo esos procesos de endeudamiento externo del 76 al 2001 se traducen en el concepto o se pueden traducir en un concepto de deuda ecológica. Es como que hay dos cuestiones relacionadas. Una cosa es la deuda monetaria, que es la que vemos en la tele, es la que renegocia el ministro de Economía, es la que nos muestra los datos el Banco Central, que es la deuda en dólares. Y una cosa es la deuda ecológica, que es una deuda que tienen los países centrales o los países latinoamericanos o periféricos, que está invisibilizada. ¿Qué significa? Que no está en la agenda, ¿sí? Que no la vemos, que a ciencia cierta no sabemos ni siquiera cómo calcularla. Hoy vamos a tratar un poco de eso, pero hay como dos procesos en paralelos. Un proceso que es el endeudamiento externo, visibilizado, el que conocemos en dólares monetario, y otro proceso que va con correlato, que va por la otra vía, pero que obviamente tiene conexión, que es el proceso de deuda ecológica, que se traduce no en términos monetarios, sino en términos biofísicos, que es algo que trabajamos en la clase que di yo sobre intercambio ecológicamente desigual. Básicamente, es como más o menos la estructura, y lo que vamos a elaborar un poco es esos conceptos, cómo esa deuda externa, cómo esa deuda que adquiere nuestros países bajo los modelos neoliberales, se traducen en deuda ecológica. Hasta acá. Ahí sí, como también marcar la diferencia, es que la deuda externa es una deuda que contrae nuestro país quizá con el resto del mundo, y en cambio, como decía ahí, la deuda ecológica es una deuda que tienen los países centrales con los países de la periferia, ¿no? Como marcar la diferencia, eso de que no son los mismos deudores, ¿no? Bien. Entonces voy a empezar a tratar de explicar
brevemente y de manera muy esquemática, ¿sí? Quizás muy esquemática para que se entienda, los procesos de valorización financiera, es decir, los procesos de endeudamiento externo que decía un poco hace 2 minutos, ¿no? Particularmente, nosotros, hay como una idea básica en la economía, ¿no? Una idea que está bastante difundida, esta idea de que, bueno, en la crisis perdemos todos. O si no va mal, nos va mal a todos. O al contrario, si no va bien, puedo dar la vuelta, ¿no? Si nos va bien a todos. En realidad, desde la economía política un poco debatimos con esa idea, ¿sí? Generalmente, las crisis no solamente no afectan a todo el mundo, sino que afectan a ciertos sectores en particular, y es útil, o por lo menos es necesario, visibilizar a qué sector está favoreciendo o a qué sector no. Doy un ejemplo concreto. Generalmente cuando hay una crisis económica, los mercados, vamos a suponer un mercado específico, estoy tratando de pensar uno, el mercado automotriz, ¿sí? Las pymes que hacen insumos automotrices, ante una crisis quiebran, ¿sí? ¿Y quién las puede comprar? Y obviamente las grandes empresas o las empresas que tienen más espalda. Eso sucede siempre y es bastante lógico de pensar que una gran empresa tiene más espalda para soportar, entre comillas, una crisis que una pequeña. Entonces, generalmente no, en los procesos económicos donde hay crisis, la economía se concentra, o los mercados se concentran. ¿Qué significa? Que hay un predominio de las grandes empresas. Si nosotros tenemos, o sea, que las grandes empresas absorben a esas pequeñas que van a la quiebra justamente por la dinámica económica. Si nosotros tenemos en cuenta eso, ya podemos empezar a visibilizar de que en las crisis no nos va todo parecido, ¿sí? Vamos a ver quién pierde y quién gana. Acá yo traje algunos datos. Año 2001 es lo que están viendo ahí. Plena crisis, ¿sí? Plena crisis. Imagínense un país con 25% de desocupación, 57% de pobreza, ¿sí? Un país donde 6 de cada 10 argentinos casi era pobre y gran parte no tenía trabajo. O sea, fue la peor crisis de la historia argentina, por lo menos. Fíjense que hay 20 grupos empresarios: Pérez Compán, Telefónica Argentina, Repsol, que ahora es YPF, Telecom Argentina, Shell. Hay un montón de empresas, Bungiborg, que compraron un montón de dólares. Uno podría decir, bueno, en realidad, ¿cómo hacían estas empresas para hacerse dólares en un contexto de crisis? Y viene en parte por lo que yo expliqué antes, digamos. En las crisis, a las grandes empresas justamente se aglutina más y se concentran más, hay un proceso de concentración económica, y los que pierden son las pequeñas empresas y obviamente la clase trabajadora, como vamos a ver dentro de un rato. No, la mayoría debe saber que el dólar, o lo vimos en las clases anteriores, que el dólar es un activo estratégico muy importante para el país. No me quiero extender mucho en esto, pero básicamente a través del dólar se consiguen los productos importados que no se producen en el país para generar algún proceso de industrialización, si lo pensamos en el buen sentido. El dólar es un activo estratégico en tanto y en cuanto sirve para adquirir productos que no se pueden producir acá, ¿sí? Yo puedo tener el trigo, pero si yo no produzco el molino para hacer harina y no tengo los elementos industriales para producir el molino, lo tengo que importar. Y para importar necesito dólares, ¿sí? Es decir, cualquier proceso de industrialización o de desarrollo económico se necesitan dólares, porque las cadenas de valor o todo el proceso para hacer harina de trigo no se realiza enteramente en nuestro país. Entonces el dólar siempre es un activo estratégico. Y en plena crisis podemos ver que ese activo estratégico, que es el dólar, estaba concentrado, sus mayores operaciones las conseguían particularmente estas grandes empresas o estas grandes compañías: Clarín, Cargill, Renault, Ford. Incluso acá no se ve muy bien, pensé que sí iba a ver mejor, pero podemos ver que en distintos años, 2015, 2019, 2001, 2008, 2009, 2011, todos años en donde Argentina justamente tuvo crisis de balanza de pago, es decir, le faltaban dólares, al país le faltaban dólares, le faltaban reservas. Todas estas empresas, de vuelta Telefónica, ¿sí? Son todas las mismas: Toyota, bueno, las aceiteras por lo general, todas las de servicio,
todas esas empresas adquirieron dólares, ¿sí? Es decir que, básicamente, el dólar, que es un activo estratégico para nuestro país, en periodos de crisis, hay empresas que de alguna manera fuerzan esos periodos de crisis, le podría decir, a través de esta compra de dólares. La pregunta sería, ¿cómo hacen estas empresas para, en periodos donde falta dólares, hacer este mecanismo de compra de dólares y concentración y crecimiento? Y ahí llegamos nosotros, acá dejo las otras, a lo que yo llamo la única bicicleta no amigable, ¿sí? Que es lo que se denomina como bicicleta financiera. Es decir, ¿cómo puedo explicar yo el endeudamiento externo argentino? A través de un mecanismo financiero que se llama carry and trade en inglés, pero se llama bicicleta financiera vulgarmente en español, y me gusta más bicicleta financiera. ¿Cómo se realiza ese proceso de endeudamiento financiero? Vamos a tratar de ir paso a paso para tratar de explicarlo. Esto es muy útil para la vida, para el que quiera vivir en Argentina, porque esto es un proceso que se repitió a lo largo de un montón de épocas, ¿sí? Y vamos a tratar de como visibilizar que el sistema financiero es algo que está bastante invisibilizado para la gente de a pie, entonces cuesta verlo, ¿sí? Cuesta visualizarlo. Voy a tratar de ir paso a paso y puse ejemplos de números chiquitos, ¿sí? No son números reales, pero es para que se entienda el proceso, ¿sí? ¿Cómo es el endeudamiento extranjero en Argentina o cómo se establece? Bueno, yo dije que a través de este mecanismo financiero. En primer lugar, y el primer paso, personas, vamos a suponer personas cualquiera, voy a poner yo, ¿sí? Básicamente, igual ya vimos qué personas eran, ¿no? ¿Sí? Las grandes empresas, conglomerados argentinos y transnacionales, se endeudan en dólares, básicamente, ¿qué hacen? Piden deuda en dólares para comprar activos locales, es decir, para comprar bonos argentinos, ¿sí? Que le permitan tener una ganancia en el mercado financiero. Son personas que adquieren dólares, los cambian por pesos, y con esos pesos pueden comprar activos locales. Ahí pongo un ejemplo. Vamos a suponer que un dólar está a 50 pesos, ¿no? Yo tengo un dólar, puedo ir a la casa de cambio, vamos a suponer que no hay restricciones a la compra ni nada, y con ese dólar yo puedo adquirir 50 pesos. Es decir, yo con mi dólar me endeudé por un dólar, pedí un dólar prestado a alguien, no sé, vamos a imaginar a un acreedor X, le pedí un dólar prestado y voy a la casa de cambio, ¿sí? No le saqué los ceros al final. Bueno. Y lo cambio por 50 pesos, ¿sí? Vamos a sacarle los ceros, vamos a suponer que cambio ese dólar por 50 pesos. Es decir, yo uso el dólar que me tenía prestado, voy por... La pregunta es, ¿qué hago con esos 50 pesos? Con esos 50 pesos compro un papel, ¿sí? Bono, estoy haciendo lo más esquemático y simplificado posible. Compro un bono que me rinda, vamos a suponer, un 100%, ¿no? Es decir, hay una tasa de interés muy alta, la tasa de interés es lo que yo voy a ganar por tener ese papel en mi poder, y con esas, yo traje un dólar, lo cambié por 50 pesos, y con esos 50 pesos me compré ese papel. Y ese papel, vamos a suponer, rinde un 100%, ¿no? Es decir, que yo en el corto plazo, de 50 pesos, pasé a tener 100 pesos. Hice un proceso bastante sencillo. Adquirí un dólar, lo cambié por 50 pesos, compré ese bono y tengo una ganancia del 100%. Todo en el mercado financiero, ¿sí? Hasta ahí es un proceso en donde lo que yo hago es endeudarme en dólares para cambiarlo a pesos y esos pesos comprar un activo local, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? Vamos a ir paso a paso. ¿Algún comentario? Bien. Con esa ganancia, ¿qué hago? Esa ganancia que yo obtengo, ¿sí? Esa ganancia que yo obtengo en pesos, la vuelvo a comprar dólares, pero ahora tengo el doble de dólares que me habían prestado. Es decir, yo cambié los dólares por pesos, compré un bono, tuve una ganancia espectacular del 100%, y la ganancia que me hace papel, la vuelvo a cambiar el dólar y la fugo. ¿Qué quiere decir la fugo?
la meto abajo de la cama, ¿sí? La saco del sistema económico, o la mando a Panamá, ¿sí? La saco del sistema económico, la saco de circulación del sistema económico argentino, piensen que la meto abajo del colchón, ¿no? O la meto en un paraíso fiscal, pero básicamente lo que yo hago es generar un proceso de rentabilidad muy alta. Está bien, uno puede decir, entran dólares al país, entró un dólar al país. Sí, pero cuando yo hice este proceso financiero en el medio, me llevé el doble, ¿sí? Me llevé $2. La gran pregunta es, ¿quién pone el dólar extra? ¿Está bien? Yo me endeudé por $1, lo cambié por pesos, jugué en el mercado financiero, tuve el doble de ganancia y vuelvo a comprar los dólares. La pregunta es, ¿quién puso el dólar extra? ¿Sí? Yo tenía $1 y ahora me llevo 2. ¿Sí? Lo saco del sistema, lo fugo a $2. O sea, gané el 100% de rentabilidad. Esto imagínense con números muchos más grandes. ¿Quién pone ese dólar extra? El Estado. ¿Sí? El Estado argentino, en lo general, ¿no? Y en lo particular, a veces lo ponen acreedores internacionales, pero es el Estado argentino el que garantizó los dólares necesarios para justamente que las personas, que ya vimos quién eran las personas, realicen este proceso de fuga de capitales. Es decir, el Estado argentino se está endeudando en dólares, que quiere decir pidiéndole prestado plata a acreedores internacionales o organismos internacionales, para que ciertas personas, hagan este proceso de acumulación, ¿sí? Un proceso de acumulación en base a una valorización financiera, a que los activos locales argentinos rinden mucho, rinden 100%, y ese 100% nos garantiza a nosotros una alta rentabilidad en el corto plazo, son los capitales golondrinas que hablaba Fran antes, y eso permite un proceso de fuga instantánea. ¿Cómo conseguir esos dólares? O el Estado se endeuda, o en los 90 lo que hace es vender los activos nacionales. Es decir, vende todas las empresas estatales, no sé si tuvo alguna excepción, seguramente después la voy a pensar, pero casi todas las empresas estatales las vende las empresas al extranjero, y con esos dólares, ¿qué financia? Financia este proceso de fuga. ¿Sí? ¿Por qué es un proceso de endeudamiento externo? Porque básicamente todo el mundo hace esto, todo el mundo. Todas esas empresas hacen esto, ¿no? Se endeudan en dólares, los cambian a pesos, se compran un bono en pesos, tiene una rentabilidad altísima en el corto plazo, pero vuelven a comprar los dólares y los fugan, ¿sí? Lo cual genera un proceso, esto es el proceso que se entiende como endeudamiento y fuga, ¿no? Ese diferencial o ese dólar diferencial es el que pone el Estado. Uno podría decir, bueno, está bien, porque se están ganando esta empresa, no pasa nada, ¿no? Uno podría decir eso, bueno, las empresas están ganando, especulando en el mercado financiero, y ya está, ¿sí? Dejemos vivir en paz a las empresas, y listo, ¿sí? Que hagan su proceso financiero. El problema es que ¿cuáles son los resultados de ese modelo? Primero, que todo el tiempo tenés pérdida de reservas. Es decir, que todo el tiempo te están faltando dólares. Y sí, porque pedís prestado como Estado, o te entran dólares por endeudamiento externo, pero se te van muchos por fuga. Entonces todo el tiempo tenés presiones, lo que se denomina en la televisión como presiones cambiarias. Todas las crisis en Argentina son por falta de dólares. ¿Sí? Todas las crisis en Argentina son por falta de dólares. 2001, la hiper de 1989, y así podemos seguir, la que tuvo la dictadura en 1978, 1979, 2011, no sé si lo calificaría como crisis, pero sí como recesión, son todas por falta de dólares. Y una de las razones de 1976 a 2001 de esta falta de dólares, o la razón principal, era este proceso de valorización financiera, era la bicicleta financiera. El Estado nunca le alcanzaba los dólares porque siempre se le iban por el otro lado, ¿sí? Tampoco el Estado sabía que se estaba haciendo eso, pero bueno, ese es otro tema mucho más de discusión política. Entonces, básicamente le pedía deuda al Fondo Monetario Internacional, Domingo Felipe Cavallo, ¿sí? Ministro de Economía de los 90, le pedía un paquete de deuda, ese paquete de deuda rápidamente se licuaba con esta fuga de capitales o esta fuga de dólares, y volvía a pedir otro paquete de deuda, y así generaba un proceso de endeudamiento del Estado argentino en dólares, que no es una moneda, justamente, que es un activo estratégico para el desarrollo argentino, el desarrollo industrial argentino, y genera una dependencia de estos organismos internacionales que a la vez dictan las recetas económicas que uno tiene que implementar en el país. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que cada vez
que esta gente va y hace este proceso y se vuelca a los dólares, es decir, trae los dólares, los convierte en pesos y lo vuelve a sacar más dólares, eso genera devaluaciones, ¿sí? Voy a explicar de la manera más sencilla posible. Una devaluación, básicamente, es que cada vez nos cueste comprar más dólares, ¿sí? Es lo que nos está pasando ahora, ¿no? En parte, en realidad, no es lo que nos está pasando ahora, pero sí hay mini devaluaciones. Es decir, si nosotros podíamos decir que al principio un dólar valía 50 pesos, en este ejemplo, ahora vamos a suponer que el dólar pasa a valer 100 pesos, es decir, el doble. Es decir, que todas las cosas en dólares nos cuestan exactamente un 100% más o exactamente el doble. ¿Cuál es el problema de la devaluación? Vuelvo a repetir lo mismo. Argentina es un país que necesita de insumos importados para vivir. Y en realidad cualquier país en el mundo necesita de insumos importados para vivir. Si de esos insumos importados aumentan su valor por la devaluación, aumenta el costo de vida de toda la población argentina. Básicamente, si yo necesito el molino para hacer harina de trigo y ese molino es importado y cada vez me sale más los dólares, el molino cada vez más caro, por lo tanto la harina es más cara, y si la harina es más cara, el pan es más caro, y se encarece todo el costo de vida de todos los argentinos. Eso se llama inflación cambiaria, y básicamente estos procesos son nocivos, no solamente porque el Estado se endeuda cada vez más de una deuda que nunca va a poder pagar, sino porque esa devaluación se traslada a inflación. Y esa inflación, o ese aumento general de los precios, con salarios congelados, como tuvo la dictadura, porque estaban prohibidos los sindicatos y básicamente mataban a los sindicalistas, y en los 90, porque hubo una corporación con los sindicatos que congelaron los salarios, esa inflación va por encima de los salarios y genera pérdida de poder adquisitivo de todos los argentinos y las argentinas, ¿sí? Ese proceso, o sea, no es un proceso, si se quiere, inocuo, el de deuda y fuga, sino que se traslada, este mecanismo financiero se traslada un montón de consecuencias en la vida de los argentinos. Primero, un Estado cada vez más endeudado. Segundo, una devaluación que se traslada a inflación y con salarios congelados hace que todos perdamos poder adquisitivo. Y un tercer efecto, ¿sí?, que ahora lo vamos a volver a hacer más meticuloso con esto, es que ¿quién va a querer invertir en poner una planta y contratar trabajadores si puedo ganar timbiando en el mercado financiero? Nadie. O sea, si a mí me elegís como empresario y yo me puedo financiarizar de esta manera, sin contratar a nadie, sin correr riesgos laborales y sin necesidad de ampliación de planta, lo que hago es invertir en el mercado financiero, tener mi ganancia en dólares, fugosa ganancia en dólares, y no invertir en el mercado productivo, ¿sí? O sea, eso es proceso, nunca hubo un proceso tan grande. De hecho, siempre cuando doy estas clases, que me llevan muchas más clases en otra facultad, siempre digo que nunca Argentina pudo recuperarse, que la gran pesada herencia argentina, si me tengo que poner a definir, es este proceso de la dictadura y de la liberalización de este mecanismo financiero, ¿sí? Esto se inaugura en 1977 con la reforma financiera de Martínez II, continúa en los 90 con otro mecanismo pero parecido, y no culmina hasta el día de hoy, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren que repita algo? ¿Sí? Por ahí fue muy rápido. Yo tengo una duda. ¿Puede haber devaluación sin inflación? Puede haber inflación sin devaluación, sería. No, todo proceso de evaluación se traslada a precios, ¿sí? Todo. Lo que vos tenés que analizar después es si los salarios van por encima de esa inflación o no. Vos podés tener devaluación y que se traslade a precios, es decir, como expliqué recién, si cada vez te sale más el dólar, importar cosas te sale cada vez más caro y se encarece todo el costo de vida de los argentinos. Pero si vos tenés salarios que van por encima de ese aumento de costo de vida, vos podés decir que, bueno, la inflación es un problema por muchos motivos, pero no por lo menos para la distribución del ingreso, ¿sí? Porque los salarios van por encima de esa devaluación. De hecho, Kicillof, ministro de Economía de Cristina Fernández, realizaba mini devaluaciones y trataba de compensar con aumentos salariales. Eso tiene un montón de cuestiones a largo plazo, pero ahí no te afectaría. En cualquier país latinoamericano, una devaluación se traslada a precio, ¿sí? No se traslada, incluso ni siquiera se traslada a aumento de producción, porque es un debate ahí latente que podemos encarar después. Incluso yo agregaría que uno podría decir, bueno, ahí lo tomaba con el ejemplo de los insumos importados que están en dólares. Y uno dice, bueno, pero pará, no sé,
la yerba del mate que está tomando ahí no vino importada de un país europeo, entonces uno puede decir, ¿por qué aumenta con la devaluación? Lo que hay que pensar es que primero los grupos transnacionales, por la misma lógica, y luego los grupos nacionales, digamos, en realidad están pensando en tener rentabilidades todo el tiempo en dólares. Es decir, parte de la herencia de la dictadura es la idea de la dolarización en las mentes, no solo del ahorro, sino de la rentabilidad de las empresas. ¿Qué te dicen muchas empresas? Mirá, si yo gano lo mismo en pesos, con un dólar que subió, gano menos en dólares. Entonces, ¿qué hago? Te subo los precios de lo que yo vendo para sostener mi rentabilidad en dólares. ¿Sí? Todo lo que es sector de informática pasa todo el tiempo, digamos. No sé, parece que sube el dólar blue o algún dólar que anda por ahí perdido, ¡pum!, te aumentan el precio. No, porque yo tengo que reponer mercadería. No puedo decir, bueno, es importado, pero digamos, un montón de producciones, son producciones locales, también siguen esta lógica de buscar una rentabilidad en dólares. Las privatizadas, las empresas monopólicas, oligopólicas, las automotrices, digo, hay un montón de sectores que siguen esa lógica, aún produciendo localmente. Los alquileres, ahí está muy buena la acotación que hace Belín, digamos, los alquileres en realidad están buscando una rentabilidad en dólares. Entonces, si sube el dólar, te van a tratar de aumentar el precio del alquiler, por más que tu salario sea en pesos, que incluso que el departamento se construya con mano de obra en pesos y insumos de construcción en pesos. Digo, porque no hay nada importado ahí. Ahí la Juli me preguntaba de qué le sirve hacer esto al Estado. A ver, ahí yo siempre doy como dos respuestas. La primera es en términos políticos, o mi lectura política, ¿sí? Quizá ahí compartimos con varios acá. Al Estado le sirve porque ese Estado pertenecía al bloque de poder que hacía esto. Básicamente eran los amigos, ¿sí? O ellos mismos. O sea que políticamente te puedo decir que no es que le sirve al Estado, porque el Estado, en términos de bloque de poder, era la clase dominante en esa época, por los 76-2001. Y discursivamente, si es eso, yo creo que más apunta a eso, ¿cómo se justifica esto? En nombre de la libertad de comercio, ¿sí? O en nombre de la libertad o la movilidad internacional de los capitales. La teoría neoliberal, clásica, fundamento económico de la teoría neoliberal, piensa que los mercados se regulan bien si están liberalizados. Y justamente este es el proceso de liberalización, ¿sí? Que cada uno puede hacer lo que quiera. Daniela pregunta por qué no es legal esto, porque lo ilegal o legal es una cuestión de fuerza política, ¿sí? O sea, hoy en día prohibir los dólares, prohibir la compra de dólares, aún sabiendo que el dólar es un insumo estratégico para el desarrollo argentino, está mal visto. ¿Sí? Ahora estoy haciendo una oda a la prohibición de la compra de dólares, pero más o menos, en realidad las restricciones vienen por ese lado. En ese sentido, políticamente el Estado, la dictadura cívico-militar y el Estado de los 90 es una corporación, básicamente, donde las clases dominantes están en el Estado. La discursiva es la libertaria, digamos. Mientras más libertad tenga esta movilidad de capitales, mejor funcionan las cosas. Incluso, tapa de diario, entran dólares al país. Sí, entran dólares, pero se van a los 3 meses. ¿Sí? O sea, incluso hay una idea de que, bueno, hubo lluvia de inversiones. Aumentan las reservas del Banco Central, te dicen, como que estamos bien, como que estamos ahorrando cada vez más. Sí, aumenta la reserva, pero a los 3 meses se te fue el doble, ¿sí? Y tenés que salir a pedir un paquete al Fondo Monetario Internacional. Yo agregaría un elemento más de que lo que podemos pensar que le sirve de alguna manera al Estado neoliberal, digamos, porque en esos procesos, digamos, cuando tenés la salida, bien decía Ayn, bueno, pareciera que la única que te queda es endeudarte. ¿Sí? Cuando te endeudaste, lo siguiente que tenés que hacer al año siguiente o al mes siguiente para poder pagar la deuda es empezar a recortar otros gastos del Estado para poder pagar la deuda. Es decir, en un primer momento te endeudás para financiar esa fuga y en un segundo momento tenés el argumento de alguna manera de tengo que pagar la deuda porque si no desaparecemos del mundo, por lo tanto tengo que recortar salud, educación, infraestructura, empresas públicas, lo que sea. Digo, también es un argumento que genera como un problema que luego viene a legitimar la idea de recortar o reducir, digamos, el gasto público en sectores, digamos, que tienen una finalidad social.
¿sí? Y quedando solo el pago de intereses de la deuda en pie. Bien, ahí puse los 3 resultados, esto lo voy a pasar rápidamente, pero en general ese mecanismo financiero genera estos 3 resultados centrales: aumento del endeudamiento externo, desindustrialización del aparato productivo, y acá quiero hacer una mención especial. Argentina es un país en donde la mayoría de mano de obra está en el sector industrial. La desindustrialización del aparato productivo es gente en la calle. Se traduce en gente en la calle. El sector exportador no es mano de obra intensivo, es si quiere, capital intensivo o utiliza más máquinas que mano de obra. El problema de la desindustrialización es un problema que se traduce en el aumento del desempleo, ¿sí? Y ese aumento del desempleo en un montón de consecuencias sociales. Y en tercer lugar, la redistribución regresiva del ingreso, producto de que los salarios están prácticamente congelados y que hay inflación cambia. Incluso en los 90, cuando no hay inflación, hay un tipo de cambio real que está ahí jugando, ¿sí? Eso lo vamos a dejar después, lo puedo desarrollar un poco mejor. Para ponerle datos a lo que estoy diciendo, aumento del endeudamiento externo, ¿sí? La línea, esto es 1976, dictadura militar. Yo diría que el ajuste ya empezó en el Rodrigazo, en 1975, el gobierno de Isabel. Y esto llega hasta el 2015, lo habíamos hecho con Pau. Lo de arriba es la deuda externa, ¿sí? En dólares, toma como base 100, 1976, ¿no? Como si acá ese año base, fíjense que siempre aumenta hasta el 2005, donde la Baña hace un acuerdo, ¿sí? Por eso esa gran baja es el acuerdo de la deuda con los bonistas en el 2005 y el pago al FMI en el 2006. Después sigue subiendo levemente. Y el Producto Bruto Interno, fíjense que está totalmente desacoplado de la deuda. Porque, bueno, uno podría decir, bueno, la deuda sirve para que crezcamos, suponiendo que crecemos todos iguales, ¿no? Está claramente desacoplado de la deuda, salvo la década de los 2000, que ahí hay otras discusiones, pero a mí me interesa tomar hasta el 2001, está claramente desacoplado. La deuda sube en términos, sobre todo después de los 94, 95, en términos muy exponenciales, y el PBI va claramente siempre por debajo de la deuda externa. Esto es lo mismo, en realidad, pero con los pagos, lo que está en azul son los pagos de intereses de la deuda. Fíjense que son siempre positivos. Y lo que está en rojo es el saldo de la balanza comercial. Esto significa todo lo que importamos. Incluso hay periodos donde no solamente tenemos que pagar los intereses de la deuda, como este periodo que está del 92 al 2001, ¿sí? Fíjense que la línea azul va muy por encima de lo rojo, sino que también le compramos más al mundo de lo que le vendemos. O sea, nos salen dólares para pagar los intereses y nos salen dólares porque estamos importando mucho. Eso es propio de la liberalización comercial que hizo con el Mercosur Carlos Saúl II, ¿sí? Incluso acá, fíjense que nunca lo que le vendemos al resto del mundo nos alcanza para pagar los intereses de la deuda. Los intereses no es la deuda completa, es lo que justamente cuando sacas un préstamo te cobra un interés. Esto es lo mismo, pero en dólares. Fíjense que nunca alcanza, salvo la década de 2000 con la explosión de los precios de los commodities, donde sí lo que le vendemos al resto del mundo, fíjense lo que está de rojo, menos lo que le compramos, está muy por encima de los pagos de interés de la deuda, lo que permitió, y después lo va a retomar Pau a esto, saldar un poco la deuda que teníamos con el resto del mundo. Esto es lo mismo, base 100, lo que está por encima es el PBI. Fíjense que en base 100 crece el PBI de manera bastante oscilante, salvo los 90, que crece bastante los 90, de los 10 años que estuvo Menem creció en 7, problema que crecía para unos pocos. Y fíjense que la fuga de capitales tiene un crecimiento exponencial, ¿no? No entiendo por qué no le puse los colorcitos, pero bueno, lo que está, sí, acá está. La fuga de capitales es lo que está en negro, fíjense que cada vez crece más, y fíjense que tiene la misma curvatura que la deuda, ¿no? Es decir, lo que estaba argumentando anteriormente en términos más teóricos, de que la deuda financia la fuga. Por eso el proceso de endeudamiento y fuga. Fíjense, tienen la misma forma. Y los intereses también, de manera creciente, ¿sí? Siguen a
a esas dos variables. Ese es nuestro primer resultado. Nuestro segundo resultado, ya lo dije, lo voy a pasar rápidamente, así no me estanco tanto con esto, es la producción industrial de todo lo que se produce en Argentina. De 100 productos, si se quiere, 25 eran industriales para el año 70. Eso no nos hace un país industrial, ni mucho menos. No logró la industrialización argentina, pero fíjense que era una tendencia muy creciente a la industrialización. Había una tendencia a producir cada vez más productos industriales. Claramente eso, a partir de la última dictadura militar, chau, ¿sí? Cantidad de obreros ocupados, esto es lo que decía la mano de obra. Si había 100 obreros ocupados en 1974, en 1983 había 35 menos, ¿sí? Esto es un gran aumento de la desocupación, no voy a entrar con términos de productividad, una caída del salario real, como habíamos dicho, si cobraba 100 en 1974, cobra 82,7, ¿sí? En 1983. Esto que decía, en el 75 ya empezó el ajuste. Y el costo salarial a la empresa cada vez le sale menor, ¿sí? Voy a pasar rápido. Último resultado de estos procesos de endeudamiento externo es la participación de todo lo que se produce en Argentina, vamos a suponer 100 pesos, se distribuye entre los trabajadores y el empresario, básicamente, ¿sí? Por decirlo de manera bruta. Fíjense que en la época industrial, si bien tiene vaivenes, va del 40 al 48%, hasta el 50, el famoso 50-50 del primer peronismo, ¿sí? En donde la mitad de lo que se generaba en Argentina, la mitad de lo que se producía en Argentina, se lo quedaban los asalariados o la clase trabajadora. Incluso el mínimo es el de 37. Fíjense que después de la dictadura, el máximo de la dictadura, que es 34,5, no llega al mínimo a la época de más de crisis de la etapa anterior, que es la crisis del 59 acá, ¿no? Es decir, que es un proceso en donde los asalariados pierden gran poder del producto y obviamente por la redistribución regresiva del ingreso, la caída de los salarios reales y el aumento del desempleo. ¿De dónde se obtiene el excedente que se fuga? De un Estado que se endeuda, pero principalmente de la redistribución regresiva del ingreso. Lo que decía Guille antes, en pos de pagar una deuda, se ajustan las cuentas de la administración pública, salud, educación, etc. Incluso en los 90 se empieza a discutir si no era un gasto demasiado para el Estado y por lo tanto había que privatizar todo. En Chile se consigue, ¿no? La salud es privada, la educación es privada. En Argentina, de distancia y ciertas alianzas, por lo menos la educación nunca pasó a ser privada y la salud es un sistema mixto en Argentina. Voy a avanzar acá, voy a dejar acá, perdón, en esta primera parte. La idea básica es que este endeudamiento externo, la gran pregunta que puede surgir acá es ¿qué tiene que ver la deuda ecológica o lo ecológico con esto? Digamos? ¿Qué tiene que ver con este proceso de endeudamiento? Bueno, la voy a dejar a Pau, ahora en esta segunda parte, que haga la conexión, le dejé la tarea más difícil, que haga la conexión entre estos procesos externos y los impactos ambientales, ¿sí? Pau, vos decime cuando quieras que pase y todo. Sí, ¿querés seguir presentando vos? Eso te iba a decir. Ahí, bueno. Bueno, y ahí para la conexión, que un poco ya empezaron a comentar también en el chat, que la conexión con la deuda ecológica, ¿en dónde está? Bueno, la gran pregunta es cómo pagamos esa deuda, ¿no? Porque estamos hablando que es una deuda externa, que es una deuda que vamos a tener que pagar en dólares, y para poder pagar esa deuda entonces se van a necesitar de divisas. Y no solamente es una deuda no solamente va a haber que pagar la totalidad de la deuda, que en parte veíamos también en el gráfico anterior que gran parte de esa deuda externa se había fugado, sino que también hay que pagar la sobrecarga que genera esa deuda, que son los intereses de esa deuda. Así que, si querés, ahí vas pasando. Y ahí, eso, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar esta deuda? Y una de las primeras salidas que tenemos y que vamos a observar en cómo se pagan esa deuda es pidiendo más deuda, ¿no? Que esto forma parte de lo que es el modelo de valorización financiera y también, bueno, lo que vivimos en los últimos periodos, en donde la deuda se va pagando y se va refinanciando con más deuda todavía. Ahí tenemos el ejemplo de lo que sucedió, ¿no? Durante la convertibilidad. Mismo ahora en este último periodo del macrismo y de Cambiemos, también vimos una toma de deuda que se iba
pagando y refinanciando. El otro modo de poder pagar esta deuda externa es a través de las negociaciones de la deuda, que ahí nuevamente este año estamos viviendo una negociación de la deuda y mismo tenemos el ejemplo de quita de capital del 2005, en donde claramente por la inviabilidad de pagar el tamaño de deuda externa que se había acumulado, se genera una quita de capital. Y después, para poder sí ahora vincularlo con lo que es el concepto de deuda ecológica, es que en realidad el ingreso genuino de dólares, y por donde nosotros lo vamos a ver a nivel económico, es a través de la balanza comercial. Y es a través de tener un superávit en la cuenta corriente. ¿Qué vendría a ser este superávit en la cuenta corriente? Bueno, son los dólares que ingresan por tener un volumen monetario mayor de exportaciones que de importaciones. Ahora, para poder pensar en este modo de pagar la deuda, que vendría a ser el más sustentable en términos económicos, y es el más viable, siempre lo importante es preguntarse, bueno, ¿qué es lo que estamos exportando y qué es lo que exporta nuestro país? Entonces ahí es donde nos empezamos a replantear, bueno, ¿cuál es la estructura agroexportadora de nuestro país? Que claramente hay una gran parte que es agroexportadora, y ahí sí, como dice Juanfra, una de las respuestas es vender más soja, ¿no? Y ahí la gran pregunta, y por eso también después ahora vamos a ver bien cuál es el concepto de deuda ecológica, es que claramente nuestra matriz exportadora está muy vinculado con los productos primarios y con los productos vinculados de mismo las manufacturas agroindustriales, que claramente van a tener un gran impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí la importancia de pensar que la generación genuina de divisas en nuestro país está vinculado a lo que va a ser la estructura agroexportadora, y que en nuestro país, ahí sí como sigue en el siguiente gráfico, vamos a ver que este vínculo con las actividades extractivas, ¿no? Y no solamente las actividades primarias, como mismo el combustible, son las actividades que predominan en lo que es la balanza comercial. Ahí si querés, en el próximo gráfico, lo que nosotros vamos a poder ver, que esto igual no es una tendencia únicamente que vamos a ver en este periodo, sino que es una tendencia que vemos ahí en gráficos de los 80, pero también se extiende con mayor anterioridad, en donde nosotros vamos a poder ver que aproximadamente el 66% de todas nuestras exportaciones son productos primarios y productos provenientes de las manufacturas de origen agropecuario. Entonces, claramente, cuando estamos pensando en esta matriz exportadora, y cuando estamos pensando en un contexto donde tenemos grandes periodos de endeudamiento, también pensamos que para poder pagar este endeudamiento, ¿la salida cuál es? Claramente es vender más soja, vender más productos primarios, y que obviamente esto va a tener un impacto aún mayor en el medio ambiente y bueno, en la sustentabilidad ambiental. Ahí la otra cosa interesante para ver es que, claramente esta tendencia de mayor porcentaje de tanto productos primarios como manufacturas agroindustriales se ve en la década de los 90 y mismo en la década del 2000, en el gobierno más de Cambiemos, pero también lo vemos entre el 2003 y 2015, que no hay un quiebre en ningún momento con la estructura agroexportadora, ¿no? Sino que vamos a ver nuevamente una reprimarización de las exportaciones. Y esto obviamente ahora, vinculando un poco más con la deuda ecológica, vamos a ver, bueno, cuál es el impacto que tiene y de qué estamos hablando cuando hablamos de deuda ecológica. Ahí para agregarte algo más, Pau, imagínense, y los que vienen más del campo ambiental lo saben bien, la instalación de la soja transgénica en Argentina, la soja de RR, es 1996, la instalación de las mineras o el pacto minero es de 1994, o sea, todas las instalaciones de las industrias extractivas, como se la conoce, de los campos extractivos, se dan justamente en sintonía con este aumento del endeudamiento externo. Es decir, te dan la enfermedad y te dan la supuesta salida, digamos, que esa supuesta salida es la reprimarización que decía Pau, ¿no? Venderle al resto del mundo para conseguir los dólares y pagar la deuda, productos intensivos en productos primarios o industrias extractivas, ya sea el agronegocio, la minería o, más próximo en el tiempo, el fracking. Sí, ahí el fracking además se va a ver porque ahí lo que se veía no solamente eran los productos manufacturados, los productos primarios, sino también
ahí lo que se ve en las líneas son la participación que tienen en la balanza comercial, ¿no? Creo que esto hay que dimensionarlo, porque bueno, la línea superior es el 70% de nuestras exportaciones, toda la estructura agroexportadora va a prevenir tanto de productos primarios, de combustibles y energía, y de manufacturas de origen agropecuario. Con lo cual esto es el 70%, ¿no? Entonces estamos hablando de que el 70% de nuestras exportaciones va a tener una carga ambiental muy importante, ¿no? Que ahora vamos a pasar a medir y a ver cómo los podemos medir a través de indicadores biofísicos, ¿no? Bueno, y por eso, un poco para traer acá a colación, nosotros el concepto que vamos a contraponer con el de deuda externa es el de deuda ecológica. El concepto de deuda ecológica es un concepto que viene desde la economía ecológica, ¿no? Y parte por visibilizar esta deuda, como decíamos, que está contraída por los países centrales a través de la venta subvaluada de los recursos naturales, ¿no? Vamos a hablar de una venta subvaluada de lo que son las exportaciones, y esto nosotros lo vamos a analizar a través de dos conceptos distintos. Uno es a través de qué es lo que es el intercambio ecológicamente desigual, y el otro concepto que vamos a ver más en profundidad es cómo va a impactar esta venta subvaluada de recursos en lo que es la biocapacidad que tenemos, en este caso en particular nosotros como país, pero que lo podemos pensar y extrapolar a todos los países de América Latina, ¿no? Donde vemos los mismos fenómenos. Entonces, lo importante de entender esta deuda ecológica es eso, que nosotros acá vamos a extraponer esta deuda que nosotros veíamos, Adina explicaba en la primera parte de la deuda externa, que es una deuda financiera. Nosotros ahora la vamos a contraponer con otro tipo de indicadores que la vamos a construir a partir de indicadores biofísicos para poder intentar medir, bueno, cuál es el impacto que genera esta estructura exportadora, que no solamente está centrada en recursos naturales, sino que estas exportaciones van a estar subvaluadas, ¿no? Que eso en parte también es lo que vamos a ver con el intercambio ecológicamente desigual. Si querés, ahí acá. Sí, ahí para sumarle una pequeña cosa a lo que dice Pau, en la bibliografía que ustedes tienen, en realidad el concepto de deuda ecológica es un concepto más amplio. O sea, incluye la biopiratería, ahora no me acuerdo todo, la colocación de basurales en el resto del mundo, digamos, un concepto mucho más elástico y más amplio, solamente lo encajonamos al concepto. Sería peor de lo que nosotros vamos a decir ahora. Sí, ahí Shiva es gran parte también la que hace esta definición y que la que incluye no solamente el intercambio ecológicamente desigual y esta pérdida de biocapacidad, gran parte de eso, como decía Ain, de esta visibilización de la deuda ecológica, no solamente es a través de la biopiratería, sino también está en gran boga como el estudio de, por ejemplo, todo lo que son transgénicos y la pérdida en realidad de esos saberes, ¿no? Más de cada lugar. Eso también está visibilizado en la deuda ecológica. Y bueno, la huella del carbono también es una parte que va a estar tocada a través de deuda ecológica. Nosotros lo vamos a medir en realidad cuando miramos la huella ecológica, ¿no? Bueno, y ahí, como bien decíamos, como la idea de medir esta deuda ecológica, nosotros lo vamos a medir en particular a través de lo que es la huella ecológica, que es un indicador biofísico, que lo que va a estar midiendo es la capacidad de absorción, es un indicador biofísico que se mide en hectáreas globales, y lo que va a estar midiendo va a ser la capacidad de absorción que tienen estas hectáreas sobre, nosotros ahora en particular lo que vamos a estar midiéndolo es a partir de lo que es el producto de nuestra economía, ¿no? Entonces, un modo también para que ustedes puedan visibilizar de lo que hablamos cuando hablamos más que nada de la venta subvaluada de nuestras exportaciones, nosotros lo que hacemos es comparar qué tanto representan las exportaciones medidas en términos monetarios con qué tanto representan las exportaciones medidas en otro tipo de indicadores como puede ser la huella ecológica. Y ahí, cuando empezamos a analizar cuáles son las tendencias que nos encontramos en nuestro país, nos encontramos que entre el 76 y el 2001, si nosotros veíamos cuáles eran las exportaciones netas, que vendría a ser cuál era el aporte monetario que tenía el sector externo en nuestro país, era de solo un 1%. Pero cuando ahora contraponíamos este impacto monetario del sector externo con lo que vendrían a ser los indicadores biofísicos, que en este caso es la huella ecológica,
nos encontrábamos que este mismo sector externo que aportaba solamente un 1% en términos monetarios, en términos de huella ecológica implicaba un 32%. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que existe una venta subvaluada de las exportaciones y de los recursos naturales, ¿no? Porque cuando contrapesamos este 1% en términos monetarios, nos encontramos que en términos de huella ecológica implica el 32% de toda la huella que nosotros tenemos, o sea, como absorción tanto doméstica como externa, ¿no? Entonces, este es como un primer modo de poder visibilizar este intercambio desigual, ¿no? Que cuando hablamos de intercambio desigual, como bien decíamos, son estos flujos de materia y energía que se dan a través de las exportaciones que están totalmente subvaluados. Esta tendencia que nosotros lo veíamos entre el 76 y el 2001 es la misma que se da entre el 2002 y el 2015. Acá sí lo que vamos a ver es que en términos monetarios va a tener un impacto mayor en el producto total, el sector externo, o sea, ahí vamos a estar pensándolo como que hay un mayor ingreso de dólares, ¿no? En términos de producto total, pasa a representar un 4% el peso aproximado de lo que es el sector externo, pero nuevamente lo que vemos es que este peso del sector externo implica una huella ecológica aún mayor de estas exportaciones. O sea, estamos hablando que el 40% de lo que vendría a ser nuestra huella ecológica está llevada y forma parte en realidad de la absorción externa. ¿Y por qué también es importante entender esto, no? Porque nosotros acá lo que estamos pensando es no solamente de que nuestras exportaciones están mal pagas, sino que está totalmente invisibilizado el aporte que nosotros hacemos en cuanto a huella ecológica, por ejemplo, ¿no? Acá estamos hablando de que la huella ecológica lo que va a estar midiendo es esto, son las hectáreas globales que van a estar representando cuando nosotros contraponemos lo que nosotros como país y como absorción doméstica, o sea, el consumo que nosotros tenemos como país de esta misma huella, cuando lo comparamos al aporte que hacemos al sector externo, o sea, y vamos a visibilizar lo que forma parte, ¿no?, de este tipo de intercambio. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Ahí te abrieron un micrófono. Entonces, bueno, acá claramente en parte lo que estamos viendo es este reflejo, ¿no? Y que también lo que nosotros podemos pensar es que cuando pensamos también en términos de sustentabilidad de deuda, es que claramente la salida, y cuando Aine explicaba el concepto, bueno, de deuda externa, y en realidad cómo se iban dando los periodos de valorización financiera, en donde la misma bicicleta generaba deuda y más deuda, y la misma carga de intereses, cuando nos encontramos con este fenómeno, claramente nos damos cuenta que la salida y con nuestra estructura productiva, lo único que va a implicar es exportar aún mayor cantidad de recursos naturales que van a implicar una pérdida, ahora vamos a ver, de biocapacidad aún mayor, ¿no? Y bueno, intercambio ecológicamente desigual, nosotros lo podemos visibilizar, bueno, a través del indicador biofísico que era la huella ecológica, sino también que lo podemos visibilizar a partir de otros indicadores biofísicos, como en este caso es la huella hídrica. Acá nuevamente lo que vemos a través de la huella hídrica es nuevamente cómo en términos monetarios, lo que implica menos del 1% de absorción externa en nuestro producto, o sea, nuestro aporte monetario del 1%, se contrapone con el 60% de la huella hídrica argentina en el periodo entre 96 y 2005, ¿no? Nuevamente acá lo que visibilizamos es cómo está subvaluada la venta de recursos que tenemos, y también lo que visibiliza en parte es esta estructura exportadora que está sumamente primarizada, como veíamos en la primera parte, ¿no? Y bueno, acá en parte lo que vemos y lo contraponemos con cuál es el aporte monetario y qué es lo que implica en términos de recursos, ¿no? No sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda hasta acá. No sé si entiendo. Ahí te sumo algo más, que, a ver, algo que remarcábamos la clase pasada, pero está bueno repasarlo, la idea de que vos, la salida exportadora, o la idea que decía Guille de seamos el supermercado del mundo, justamente impacta, digamos,
agrandar lo rojo para conseguir un poquito más de dólares y pagar la deuda, impacta mucho más en términos ambientales. Eso por un lado. Y por otro lado, también comentábamos la clase de intercambio ecológicamente desigual, de que los países que nos compran a nosotros, de alguna manera, si vos traes chanchos a Argentina, vamos a usar un ejemplo actual, evitás hacer lo mismo en tu país. Lo que vos estás comprando de alguna manera cuando tenés un indicador biofísico tan desigual en comparación con los dólares que te están entrando, ¿no? Este es el indicador que se ve en todos los noticieros, y este indicador lo único que lo mostramos nosotros y nada más. La idea básica es que le estás vendiendo la sustentabilidad o estás vendiendo actividades con gran impacto ambiental, muy nocivos y que generan conflictos, ¿no? Que generan conflictos en los territorios. De alguna manera Canadá puede prohibir la minería, Noruega puede no comprar árboles y ser ecológicamente sustentable y quedar bien en la Organización de Naciones Unidas porque se están comprando a otro país. No es que prohibieron la madera o prohibieron el oro, la plata en Canadá. Siguen consumiéndolo, y si siguen consumiéndolo, de alguna manera lo están importando de países donde generalmente se compran o exportan esta actividad con gran impacto ambiental y bueno, eso. Así es, como ahí decía Ain, o sea, eso va a implicar una pérdida que ahora lo vamos a ver bien de biocapacidad, ¿no? Y también como país que no solamente estamos exportando estos recursos naturales, sino que estamos permitiendo que otros países no lo hagan en su territorio, ¿no? O sea, ellos están comprando en cierto sentido esta biocapacidad. Y hay un poco también como para entender, como en parte, bueno, a qué responde esta huella ecológica, ¿no? Y de qué está compuesta, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, ¿cómo se da esta exportación o en qué consiste este indicador biofísico? Y ahí, como decía previamente, es un indicador que va a estar midiendo el uso y que lo va a estar traspolando, en realidad se va a medir a través de hectáreas globales, y lo que va a estar midiendo es, bueno, cuál es el uso productivo de esas hectáreas que en realidad se genera un factor equivalente entre los distintos tipos de tierra en función de cuál sea su utilización, y lo que nosotros vamos a ver es que en función de que nuestras exportaciones, y en realidad nuestra matriz exportadora, en donde donde van a preponderar las exportaciones vinculadas a los productos primarios, lo que se manifiesta, y también cuando lo pensamos en términos de, bueno, cómo se dio la expansión de tierra arable en nuestro país, lo que nosotros terminamos viendo es que gran parte de la huella ecológica que implican las exportaciones de nuestro país está dado por la tierra arable y el crecimiento que tuvo en los últimos tiempos. Ahí bien podemos ver en el año 95 como un gran incremento en este uso de tierra, que claramente ahí lo que marca es cómo se fue expandiendo la frontera agrícola, y esa expansión de la frontera agrícola que quizá en algunos lugares, o sea, está bien vista, así como el concepto de supermercado del mundo. Nosotros lo que podemos pensar es, bueno, cuál es el impacto ambiental y cuál es el impacto que tiene nuestra sustentabilidad este mayor uso de la tierra arable, ¿no? Y ahora, después lo que vamos a ver nosotros es que esta composición de las exportaciones y este tipo de huella ecológica va a tener un impacto en lo que es la biocapacidad del país, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es comparar esta huella ecológica con cuál es la biocapacidad total que tenemos como país, que eso claramente tiene su impacto, ¿no? Porque este crecimiento de la huella de las exportaciones netas va a conllevar una pérdida en la biocapacidad, que claramente es que estamos exportando biocapacidad, ¿no? Nosotros estamos proveyéndoles biocapacidad al resto del mundo. Estamos proveyéndoles esta biocapacidad a países que la tienen y eligen no utilizarla, como bien decía Ain, o simplemente estamos proveyéndole biocapacidad a los países que demandan nuestros recursos. Incluso ahí, Pau, te sumo más. Uno puede decir, bueno, a ver, estoy perdiendo biocapacidad. No pasa nada porque Argentina es un país sin pobres. Pero nosotros vimos, digamos, los primeros resultados de los modelos de valorización financiera son claramente una deuda social con gran parte del pueblo argentino, ¿no? O sea, hoy, los datos de hoy son, bueno, bastante espeluznantes, digamos, que más del 40%, 40,6% gente en situación de pobreza, pero el 2001 terminó
como ya dije, más del 57%, la mayoría de gente o mucha gente en los barrios populares no tiene acceso a los servicios más básicos, porque una de las ideas que está por atrás es de vincular lo ambiente de lo social. Siempre el neoliberalismo trata de como, bueno, son dos cosas separadas. Bueno, necesitamos de la soja, necesitamos estas actividades porque necesitamos exportar, necesitamos los dólares para pagar la deuda, para pagar la ganancia de las personas que hacían valorización financiera, pero te dicen, en realidad necesitamos los dólares porque Argentina tiene que crecer. Y porque tiene que crecer y así podemos saldar toda la deuda social que nosotros tenemos. Pero fíjense que ahí bueno, Pau, fíjense cómo aumentamos nosotros la composición de nuestras exportaciones netas, millones de gigahectáreas, y no resolvimos ningún problema social. De hecho, los agravamos. Porque en 1974 nosotros éramos una sociedad mucho más igualitaria que ahora. Entonces, te da a pensar de que van incluso en movimientos contrarios. Más se agranda la deuda externa, más se agranda la deuda social que tiene, que es un concepto que no trabajamos hoy, pero bueno, que tiene no la deuda social, sino acá la deuda ecológica, ¿no? Porque creo que también en este contexto, donde mismo veíamos a principio de año y también vivimos ahora, ¿no? Donde la discusión, no se termina discutiendo cuál es el modelo productivo y cuáles son las implicancias de ese modelo productivo. Y acá lo estamos viendo las implicancias en términos ambientales también, ¿no? O sea, este modelo productivo y esta valorización financiera que conlleva a una toma de deuda externa va a llevar necesariamente a que el país va a necesitar generar divisas para poder saldar esa deuda y esa carga de intereses. Y el único modo para generar genuinamente divisas es a través de las exportaciones, salvo claramente que haya otro tipo de negociación de deuda, que esa es la otra salida, ¿no? Pero cuando estamos hablando de las exportaciones, no hay, nosotros claramente el 80%, el 60% de nuestras exportaciones vienen de los recursos naturales, ¿no? Entonces tenemos que pensar también cuál es el impacto que eso genera. Y que además, muchas veces, o muchos de los que están discutiendo ahora, bueno, las ideas desarrollistas del país, no se replantean la estructura agroexportadora, ¿no? Porque lo vivimos también, así como claramente en la primera parte de la década del 2000 podemos hablar de las medidas, como bien decía In, más progresivas, y también vamos a ver una redistribución del ingreso. No hubo un cambio en la matriz exportadora. Entonces, ese no cambio en la matriz exportadora tiene su impacto ambiental y nosotros estamos viviendo las consecuencias ahora, ¿no? Pero bueno. Paula, ahí ¿les puedo hacer una preguntita sobre la diapo anterior? Sí. Una duda más bien metodológica u operativa. Ahí se habla, digamos, de las exportaciones netas, ¿sí? Y está, digamos, en términos del indicador biofísico, o sea, las gigahectáreas globales. Ahí, ¿cómo construyen el gráfico? ¿Toman todas las exportaciones de la Argentina con su digamos, composición respecto a la huella, y toman todas las de los países con los cuales comerciamos, y esto es lo que nos da, digamos, es el agregado de todo lo que comerciamos con el exterior y neteado, o sea, las exportaciones menos las importaciones, ¿correcto? Claro, ahí, en términos ahí en metodológico, como nosotros lo que hacemos, están estos datos, tanto de huella ecológica como de huella hídrica, son datos que publican organismos más internacionales, en donde uno puede acceder a esos datos, en donde ya las huellas están clasificadas, hay factores de ponderación, que por ejemplo acá vemos la distinta composición de los distintos tipos de tierra, eso ya viene en parte ponderado en función de lo que pondera esta institución. Y ahí, como bien decías vos, nosotros, a la información que accedemos son a la huella de las importaciones por un lado y a la huella de las exportaciones por el otro. Entonces acá lo que está hecho es neteado, ¿no? La huella de las exportaciones menos la huella de las importaciones. Porque se me ocurre que para eso tendrían que conocer exactamente cuál es la proporción de las... Porque, digamos, conocer la matriz exportadora de un país me parece relativamente fácil de conseguir, pero conseguir toda la matriz importadora desagregada por países, porque puede dar distinto, por supuesto, el balance biofísico con algún país que con otro, digamos. En términos agregados lo entiendo de una manera, pero podría darse el caso de que uno tenga
deuda ecológica con algún país a favor o en contra, digamos, ser acreedor o ser deudor ecológico, dependiendo de una relación bilateral, digamos. Sí, así es. Ahí nosotros, en parte, bueno, las importaciones, en el próximo ahí está el desagregado con las importaciones, bueno, en el otro. Ahí, por ejemplo, no, ahí no está, bueno, no está el neto igual, quería ver si estaba el neto. Está bien, no, yo no les quiero desorganizar la presentación, era esa duda nomás. No, pero no me acordaba si estaba, porque nosotros sí hemos analizado en parte tanto la huella de las exportaciones como la huella de importación. No hicimos el vínculo por país, pero seguramente, o sea, eso va a depender en función de qué tipo de productos se esté exportando e importando, ¿no? Como ese comercio bilateral. Ahí yo quería agregar, igualmente, perdón, que en general los datos de huella ecológica, por ejemplo de Argentina, tenés la de las IMPO, de todo lo que importó Argentina, o sea, está el registro de todo lo que importó en un año, y de ahí calculan la huella. Pero lo que es muy difícil, que es lo que vos planteas, Claudio, me parece, es asignársela a un país. Es decir, no podría, digamos, esta es la huella de Argentina respecto al mundo, al resto del mundo, a todo el mundo menos Argentina. Es difícil, porque por lo menos no vienen así procesados los datos, decir, bueno, la bilateral entre Argentina y China, por ejemplo. Claro. Y puedes ver si Argentina es acreedor y China también es acreedor, pero también se te puede dar que, por ejemplo, Argentina sea un acreedor ecológico que le exporta a China, que a su vez es otro acreedor ecológico porque después le exporta esos bienes intensivos en materia de energía a Europa. Entonces no llega a ver la cadena. Claro, no, porque si yo miro, por ejemplo, la composición esa para Argentina, digamos, pareciera que la huella de carbono no es relevante. Y miro, por ejemplo, la de China, que seguro tenemos producto industrializado con mano de obra barata y yo, pero con una emisión de dióxido de carbono también significativa, probablemente ahí en huella de carbono le estemos comprando a ellos sustentabilidad. Digamos. Ellos a lo mejor no están comprando en agua virtual y en tierra arable, y ellos tienen también alguna zona de agricultura ahí en los valles de los ríos del Yangtze, y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero hay que ver, digamos, por supuesto que no para productos, no lo pienso para productos, sino justamente para las relaciones entre dos países, cómo termina siendo, porque por ahí incluso en una relación, en un estudio de una relación bilateral, te podría dar que seas acreedor en uno de los rubros de la huella ecológica y deudor en el otro. Digamos, así de complejo es si empezamos a desglosar todo el intercambio. Totalmente. Sí, acá vemos en el macro, sí, claramente nosotros somos acreedores de huella ecológica y mismo también de huella hídrica, ¿no? O sea, y lo vemos como en grandes condiciones, ¿no? Sí, quizá con algunos países o mismo en algunos rubros se pueden dar estas situaciones, sí. Pero bueno, como ahí lo otro importante para ver, así como veníamos hablando, era esto, ¿no? Como la deuda ecológica, o sea, no solamente a través del intercambio ecológicamente desigual, ahí como la venta subvaluada de los productos, sino también como esta pérdida de biocapacidad, ¿no? Ahí nosotros proveyéndole biocapacidad al resto del mundo. Que cómo tenemos y cómo podemos pensar nosotros en cuál es el impacto, ¿no? de esas exportaciones y mismo de la huella ecológica de las exportaciones netas. Bueno, esto lo vamos a ver a través de la pérdida de biocapacidad que nosotros podemos ver a lo largo del tiempo, que desde el 76 hasta la actualidad hubo existe una menor biocapacidad que cayó en un 30% en todo este periodo. Y claramente esto es una de las consecuencias, de las grandes consecuencias que nosotros tenemos ambientales, y que acá claramente podemos ver que este tipo de modelo, o sea, no vamos a poder solventar todas las deudas a partir de la capacidad existente que tenemos, ¿no? Acá empezamos a encontrar los límites ambientales a nuestra estructura exportadora actual, ¿no? Porque después cuando veamos en el detalle, pues nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué se está dando esta pérdida de biocapacidad? Y en gran medida esta pérdida de biocapacidad se da por un aumento de la huella ecológica de las exportaciones, ¿no? Y que esta biocapacidad total viene cayendo, ¿no? Ahí vemos un poco más como, bueno, cómo
cómo fue variando esta biocapacidad y qué es lo que impacta, ¿no?, en la biocapacidad y en la pérdida de biocapacidad, y claramente es este aumento que tuvimos de la huella ecológica de las exportaciones, que ahí vemos entre el 96 y también el 2006 cómo creció en gran medida, que ahí estuvo vinculado a lo que veíamos anteriormente, al incremento de la tierra arable como gran indicador, ¿no?, de la huella ecológica, que esto claramente tiene su correlato con la expansión de la frontera agrícola y con la intensificación, ¿no?, y la reprimarización de las exportaciones, ¿no? Claramente es una consecuencia de que nuestra estructura exportadora esté basada en la venta de commodities. Y bueno, mismo esto, ¿no?, como el impacto que tiene en nuestra biocapacidad total. Entonces, sí, ahí ya como más igual para cerrar la parte de deuda ecológica, o sea, lo que nosotros vimos en particular fue este nexo y el impacto que tiene en términos ambientales, lo que es nuestra estructura exportadora y nuestro modo de poder pagar la deuda externa, ¿no? Entonces también ver la relación de dependencia que genera la obligación de pagar la deuda externa y los intereses, y cómo el modo que nosotros tenemos para conseguir estas divisas forma parte de este proceso de reprimarización que tiene un gran impacto ambiental, ¿no? Y claramente profundiza la dependencia entre los países acreedores y los países acreedores de deuda externa y los países acreedores de deuda ecológica, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta también que este concepto que nosotros venimos acá a traer en colación, en materia de economía más política, como no está en discusión, o sí igual lo puso en discusión Evo Morales, que ahí sí él utilizó el concepto de deuda ecológica así, más a nivel internacional, pero cuando nosotros fuimos a negociar la deuda, por lo menos este año, no fue uno de los temas que estuvo en colación, y lo podría haber estado, ¿no? Porque estamos pensando en esto, que nuestras exportaciones están subvaluadas, que ahí también podemos preguntar, bueno, qué precio corresponden esas exportaciones, y claramente los precios no están reflejando ningún tipo de impacto ambiental que estamos teniendo nosotros en nuestro país, ni esta relación de estar exportando biocapacidad, ¿no? Porque ahí vos comentabas un poco, Claudio, lo que podría llegar a ser el comercio con China, porque bueno, China igual importa soja, ¿no? Y podrían estar ellos sembrando soja, pero ellos eligen importar soja. Bueno, ellos están eligiendo importar también biocapacidad de otros países del mundo, ¿no? Así que bueno, eso sería. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Estos organismos internacionales que mencionabas, de donde tomaban los datos, ahí también están los datos, digamos, de cuál es la biocapacidad de Argentina, suponte algún número, o no sé cómo se mide, la verdad desconozco. Sí, ahí lo que te encontrás es con, o sea, la biocapacidad en este sentido está medida en hectáreas globales, que es el indicador que está midiendo la huella ecológica. Entonces, este concepto de biocapacidad está ligado a lo que es la medición de la huella ecológica, y ahí vos podés encontrar también, como nosotros veíamos, la evolución de la biocapacidad, ¿no? Bueno, sí, ahí vas a tener el Global Footprint Network, que es el que está analizando lo que es la huella ecológica, y el Waterproof Network, creo que también es el que analiza los indicadores con respecto a la huella hídrica. Ahí en lo que respecta a la huella hídrica, igual la información está bastante desactualizada, como está desde el 96 hasta el 2005, por eso nos enfocamos más en la ecológica, que sí viene siempre un poco retrasado a lo que es la subida más de información, pero que igual ya nos permite visibilizar esto, como cuáles son los distintos, o como, por lo menos cómo se comportaron las huellas en los distintos modelos de acumulación, ¿no? Sí, también esos son porque son los datos que también están a nivel internacional, pero hay otros indicadores biofísicos que ojalá podamos o alguien pueda materializarlo para el comercio internacional, la huella de nutrientes, bueno, hay demás indicadores que podrían indicarnos mejor este intercambio ecológicamente desigual. Porque obviamente que
como explicaba Maca en la clase de indicadores biofísicos, Maca y Alan, tienen sus falencias estos indicadores, por lo tanto, ahí los cruzando, y ahí habría que usar bastantes indicadores biofísicos como para saber. Pero bueno, estos están un poco estandarizados a nivel internacional y permiten este tipo de cálculos. Para cerrar con algunas conclusiones, la clase de hoy, venimos bien de tiempo, muy bien. La idea básica es justamente, de esta clase fue dividirla en tres, cómo este refuerzo, esta obligación de pagar la deuda externa, que beneficia a muy pocas empresas o conglomerado de empresas. Conglomerado de empresas me refiero a empresas muy grandes de Argentina, ¿sí? En gran porciento transnacionales. A ver si lo tengo acá. Se ve bien, pero fíjense, la compra de dólares de 2015-2019, el 65% eran empresas extranjeras transnacionales, grupos económicos locales el 15%, el 10%, es decir, el mecanismo de valorización financiera que explicamos es un mecanismo en donde ganan pocos, ¿sí? Lo voy a dejar. Es un mecanismo donde ganan pocos, y ese mecanismo que ganan pocos refuerza una relación de dependencia, ¿no? Como Pau, refuerza esta relación de tener que conseguir esos dólares para generar ese pago de la deuda. Incluso, a ver, para también situarnos, ¿no? O sea, cuando Argentina, ¿cómo consigue dólares el Estado argentino para pagar la deuda? A través de impuestos a las exportaciones o a través de la obligación de liquidar los dólares a los exportadores. Porque acá los que consiguen los dólares, el sector exportador no es el Estado argentino. El 70% de las exportaciones argentinas las realizan solamente 100 empresas. O sea que esas 100 empresas son las que obtienen el 70% de dólares vía comercio exterior. ¿Cómo puede hacer el Estado para conseguir los dólares? Obligarlo a que liquiden esos dólares por pesos, que los cambien en el mercado de cambios, o cobrarle un impuesto a esas exportaciones, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que encima, digamos, cuesta conseguir esos dólares vía comercio internacional. Esa relación de dependencia, esa obligación de pagar la deuda, se traduce en esta reprimarización económica y en este intercambio desigual, y agrava la deuda ecológica que tienen los países centrales, es decir, los países que nos compran a nosotros. Ahí habría que ver, como decía Claudio, especificar bien, y habría que hacer un trabajo más fino, con los países periféricos que exportamos, de alguna manera, bienes intensivos en recursos naturales, y por lo tanto lo veíamos con las huellas. Por lo menos en el caso argentino se da, después con Guille no lo traje hoy, pero trabajamos otros casos de otros países, y se da también, Uruguay, bueno, Guille capaz que se acuerda más, México también, bueno, se da este intercambio desigual, se da en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Voy a cerrar la clase con un concepto que es un concepto muy famoso en términos dentro de la ecología política, ¿no? Siempre digo que es muy famoso y Guille se ríe porque lo debemos conocer poco, que es de Harvey, acá pongo el autor, no sé si lo puse, un concepto que se llama acumulación por desposesión, ¿sí? Es un concepto del marxismo, pero del marxismo del siglo XXI, podríamos decir. Harvey lo realiza en el 4 a este concepto. Para explicarlo de manera sencilla, bastante esquemática, está esta tablita. Durante el siglo XX, y yo diría hasta la década de 70 y hasta la irrupción del neoliberalismo, el marxismo explicaba la acumulación de capital es el objetivo del capitalismo. Básicamente el capitalismo existe para acumular más capital, es decir, para producir más bienes y servicios, y que esos bienes y servicios pertenezcan a, generalmente, los procesos de acumulación de capital tienen un contrarrelato que es la concentración de los mercados, y que el 1% más rico del planeta gane 10 veces más del 10% que sigue, ni hablar del resto de la población, ni pensarlo. ¿Cómo se acumulaba capital o cómo se hacían las empresas más ricas en el siglo XX y hasta la década de los 70, 80? A través de la conocida tesis de Marx sobre la explotación del capital y el trabajo. Básicamente, el capital consigue ganancia, o el capitalista o el empresario consigue ganancia despojándole de horas al trabajador. Es decir, le paga menos horas de la que el trabajador realmente produce. El trabajador trabajando 4 horas le alcanza el salario que le paga, pero trabaja 8. ¿Por qué? Porque hay una relación, de alguna manera, vamos a decir, de dependencia, por quedarnos cortos, por una relación de explotación. El empresario, al tener los medios de producción y al tener el capital, digamos, las máquinas, puede contratar al trabajador
contrata la fuerza de trabajo del trabajador y establece una explotación que es la explotación marxista clásica, que explica Marx en el Capital, pero en sus tesis anteriores, del trabajo por el capital. ¿Sí? Esa explotación más básica es la que se daba más en el sector industrial, la lucha sindical en Argentina. Vuelvo al ejemplo de Argentina, la lucha sindical en Argentina, la explotación justamente por el capital por el trabajo. Justamente los representantes de esa acumulación eran las organizaciones obreras, o sea, los representantes de alguna manera luchaban contra el capital, eran la organización obrera conocida como sindicatos. Lo que estaba en el eje del debate eran los derechos laborales, es decir, cómo iban a pagar, cuántas horas iba a trabajar, en qué condiciones iba a trabajar, y el eje estaba puesto sobre todo en el sector industrial, como veíamos antes. Esto hasta la década de los 70. Pero con el proceso de valorización financiera, con los procesos de valorización financiera, Harvey inventa un concepto, o reinventa, mejor dicho, que se llama un concepto de acumulación por desposesión. Y acá es el concepto central con lo que nos permite, es un concepto que nos permite, que viene de la ecología política, repito, que nos permite pensar estos procesos de endeudamiento ecológico de los países centrales con los países periféricos invisibilizados. En esta acumulación por desposesión, ¿qué es la acumulación por desposesión? Lo voy a dar a través de un ejemplo. Uno podría decir, bueno, en realidad los capitalistas ricos son ricos porque hicieron menos. Marx, si Marx existiera, respondería no. En realidad un despojo. Se lo dio el Estado. ¿Sí? Un ejemplo sencillo para ponerle nombre y apellido. En 1880, en Argentina, se realiza, creo que la mayoría estudia historia, la mal llamada conquista del desierto, que fue la acumulación que fue la matanza de los pueblos originarios en Argentina. Es decir, hasta 1880, Argentina no era Argentina tal cual la conocemos hoy, es decir, de Ushuaia a La Quiaca, sino que llegaba hasta la mitad de la provincia de La Pampa, y no incluía toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hizo Roca? Mató a todos los pueblos originarios y dividió esas tierras en las 100 familias que habían financiado la campaña del desierto, como dice nuestro billete de 100 pesos más viejos. Eso es una acumulación por desposesión. No hay una explotación entre el empresario y el trabajador. No existe. ¿Qué hace? Despojo de producción que no era capitalista, como los pueblos originarios, la despojo y se la entrego, de alguna manera, a el capital o a las clases que muchas de esas 100 familias son las que hacen los procesos de valorización financiera en Argentina. ¿Qué es otro ejemplo de acumulación por desposesión? Porque me sale más, por ejemplo, es privatizar la educación. ¿Sí? La educación es pública, está desmercantilizada, nadie acá está pagando, ¿sí? No está mercantilizada, nadie nos está cobrando la educación. ¿Qué sería una acumulación por desposesión? Que el Estado diga, yo privatizo la educación. Lo que antes era público pasa a ser de pocos, porque los dueños que te van a cobrar la facultad privada van a ser pocos. ¿Qué es la acumulación por desposesión? La mercantilización de los servicios que nosotros tenemos como público. Acá estamos en Rosario, pero hay gente de Santa Fe, la Costanera es un bien público, ¿no? Nadie en Santa Fe le va a cobrar por acceder a la Costanera. O sea, por lo menos, y acá tampoco, creo que no, salvo que se sienten en algún bar, pero bueno. ¿Qué sería un concepto de acumulación por desposesión? Privatizo la Costanera. Le pongo un precio de entrada, la mercantilizo. Bueno, ¿cuánto tiene que valer para ustedes ir acá al río Paraná a tomar un mate? Bueno, 200 pesos. Y 200 pesos le pago, no sé si al Estado o al privado. No me interesa esa dicotomía. Lo que me interesa es que el Estado lo que hace es despojarnos de algo que era de todos y de algo que no estaba mercantilizado y que no había que tener dinero para acceder y ponerlo en órbita de los que solamente lo puedan pagar. Esos procesos se llaman desposesión. Y en realidad, ¿por qué trajimos este concepto a colación? Porque nos sirve mucho para entender la explotación. Incluso los sectores ambientalistas, los movimientos ambientalistas nacen en la década de los 60 y se profundizan en los 70 y llegan hasta ahora que están mucho más asentados, gracias a estos mecanismos de acumulación por desposesión. ¿Cómo se hace para avanzar la frontera agraria en Argentina? ¿O cómo hace para extender su frontera agraria en Argentina? Despojando, no hay una explotación directa entre el capital y el trabajo ahí, digamos. Consigue tierra, desmonta, desplaza a los pueblos originarios e instala a los productores que después van a exportar sus granos vía estas 106. Hay 8 empresas en Argentina que son las máximas exportadoras. Bueno, una de ellas era Vicentín. Esta acumulación por desposesión es justamente
estos procesos de acumulación se dan en simultáneo, no es que uno prevalece sobre otro, se dan en simultáneo, pero esta acumulación por disposición es un concepto que a Harvey y a la mayoría de ecologistas políticos, y con esto ya entramos en la parte más de ecología política, les sirve para explicar los procesos del siglo XXI o el último cuarto del siglo XX. La acumulación por disposición es un concepto muy fuerte, muy central, porque lo que permite entender es que el proceso de acumulación por capital, no se da simplemente por una explotación obrero, empresario, que sigue existiendo, obviamente, no la estoy negando, sino se da por proceso de despojo. ¿Qué significa básicamente lo que dije antes, pero cuál es el debate del siglo XXI, si lo tengo que poner en palabras propias? Es sobre qué tiene que ser mercantilizable, es decir, qué tengo que conectar en la órbita del mercado, tal cual lo regulaba el mercado, y qué tengo que colocar en la órbita de lo público, lo desmercantilizable. El debate de la acumulación por desposesión es de alguna manera, y esto lo voy a pasar más rápido, es de alguna manera un debate instalado desde el neoliberalismo, ¿sí?, que sirve para generar estas teorías o estas nuevas formas de dependencia. ¿Cuál es la condición de la acumulación por desposesión? Muchas veces, y acá voy a meter un último concepto, muchas veces el Estado, se dice que el Estado neoliberal o el Estado del que fue la dictadura, vamos a poner un ejemplo concreto, la dictadura o los dos gobiernos consecutivos de Menem, los estados liberales no intervienen en la trama económica, ¿sí? Se dice muchas veces eso, que no intervienen o que se corren para dejarle lugar al mercado. Y en realidad nosotros tenemos una visión, o Harvey también incluso la tiene, que el Estado en realidad sí interviene. Interviene todo el tiempo, pero para generar procesos de mercantilización y despojo. Es el Estado el que está en la soja transgénica. De hecho, el ministro de Agricultura, que es Felipe Solá, que es canciller. ¿Sí? De paso vamos a pegarle a Felipe Solá. Que es el Estado el que garantiza con el pacto minero que entren las mineras. O sea, no hay un Estado ausente. Hay un Estado presente. Por el problema es que el Estado presente juega un rol activo en la acumulación por desposesión y juega un rol activo en acrecentar esta creencia ecológica invisibilizada con los países centrales. Ahí se dan tres procesos distintos que hoy pudimos ver, y con esto quiero concluir, porque es un concepto que después nos va a servir para trabajar ecología política y por eso lo meto acá. Primera idea, la idea de endeudamiento externo como mecanismo disciplinador, ¿sí? Una dependencia externa completa con los organismos internacionales de crédito y con los acreedores internacionales, dentro de ellos los fondos buitres, y esto que vimos como deuda ecológica, que aparece invisibilizada ahí, pero que el endeudamiento externo nos fuerza de una manera a no poder cambiar nuestro aparato productivo y a seguir fomentando un aparato productivo que tiene altos impactos ambientales en los territorios en los cuales vivimos. Y aún así, ese endeudamiento externo, en vez de generar una ecuación social más igualitaria, más equitativa, al contrario, profundiza la deuda social con los sectores más postergados de nuestra sociedad. Es decir, es un mecanismo disciplinador por ese lado, y hay una idea muy potente de Rice, que ahí, acá está la bibliografía, después lo subimos, que es la idea de subsidio socioecológico. De alguna manera nosotros subsidiamos, lo que decía un poco antes Pau, a través del intercambio ecológicamente desigual, a los países centrales a través de esta idea de exportarle bienes intensivos en productos primarios. Hay un desacople total entre el desarrollo económico de los países centrales, Europa Occidental, Estados Unidos y alguna que otro más, que me estoy olvidando, y el desarrollo económico de los países periféricos. Incluso esta idea de subsidio ecológico y esta idea de acumulación por desposesión y de deuda ecológica que traemos hoy sirve mucho para explicar por qué nuestros países no se pueden desarrollar, ¿sí? Generalmente por estas formas de dependencia, donde un Estado es un Estado activo que favoriza procesos o formas de mercantilización en la sociedad. Si todo el tiempo está hablando de la meritocracia, la meritocracia es la última forma del ser humano en la era de la mercantilización, ¿no? O sea, la meritocracia es decir que cada uno tiene lo que tiene por mérito propio, es decir, lo que está justificando es que cobren todo, ¿sí? Básicamente que el que quiera acceder es el que pueda, el que tenga plata, y el que tiene plata es el que hizo los méritos para tener plata. Esa es la idea que está por detrás. La idea de mercantilización y acumulación por disposición va en línea con la idea de meritocracia, que es una idea más, si se quiere, más un ideal más para la sociedad neoliberal. Y estos procesos generan algo que por ahí no vimos tanto, pero generan procesos de concentración del capital y extranjerización. La sociedad argentina o la economía argentina es una sociedad
donde la canasta exportadora está dominada por 100 empresas, y que esas 100 empresas la mayoría son transnacionales. Es decir, es concentración y extranjerización al mismo tiempo. Que genera al mismo tiempo procesos de concentración de ingreso y de riqueza, ¿sí? Y debates que ahora se están instalando, y una deslocalización productiva, que significa que en Argentina, como habíamos visto con Guille, con la Guía Patrona de Acumulación, se hacen las partes productivas que son más intensivas en recursos humanos, recursos naturales o naturaleza. ¿Sí? Quería terminar con este concepto que para mí sirve un poco para soslayar o explicar, es un concepto integral que sirve para explicar un montón de fenómenos que fuimos por ahí diciendo, pero no le pusimos un concepto atrás. Es un concepto bastante potente, muy citado, es famoso, por eso digo que es famoso, porque es muy citado, pero es la idea básica de el despojo. O sea, nosotros somos medio de la idea de que el debate en el siglo XXI no es sobre qué forma toma el Estado, si hay que estatizar o privatizar, que era un debate mucho más del siglo XX, ¿sí? La economía dirigida de la Unión Soviética versus la economía supuestamente liberal, que no era liberal, de los Estados Unidos. No es un debate, el Estado puede nacionalizar algo y seguir bajo la lógica mercantilizadora. La idea básica, el debate en mercantilización o desmercantilización se escapa de la lógica estatal o privada. Se escapa de esa lógica porque entra en otras, en donde el mercado puede ser un regulador de la sociedad o no. Nosotros creemos, y con esto cierro, de que el concepto de acumulación por disposición sirve como un eje articulador para explicar todos los procesos que fuimos trayendo estas últimas clases. La idea del Estado que privatiza y re-regula, siempre activando para formas de mercantilización nueva, la idea de endeudamiento externo y deuda social, y por último, la idea de deuda ecológica y acreencia ecológica invisibilizada. Bueno, con esto cierro. No sé si alguno tiene alguna pregunta, comentario, etcétera. No leí nada de los comentarios, quiero aclarar, porque estaba concentrado. Bueno, ahí Giselle pone algo como desposesión de derechos, o pregunta algo de desposesión de derechos. En realidad, la lógica, lo voy a poner en sintonía. La lógica de derecho, cuando algo se consagra como derecho, es que es una forma de desmercantilizar algo. O sea, si yo digo, la gente tiene derecho a la vivienda, estoy diciendo que no importa la condición socioeconómica de esa gente tiene que acceder al techo, simplemente porque considero que la vivienda es un bien, no quiero poner ese término, pero es algo esencial para el desarrollo del ser humano integral. Entonces, ahí yo puedo decir que el derecho, lo que me coloca es me lo saca de la lógica mercantil. Si yo creo que los alimentos son un derecho humano básico, lo saco de la lógica del mercado. Lo saco, después discutimos la propiedad de derecho, pero lo saco de la lógica del mercado. Si yo creo que el Estado tiene, así como existen los derechos humanos que el Estado debería proveer y los debería cumplir, no lo estaría cumpliendo, si yo me coloco a la alimentación como un derecho humano, lo saco de la lógica mercantil. Bueno, la gente tiene que recibir tantas porciones de tanto por mes para poder vivir. Lo saco de la lógica del mercado. La gente no tiene por qué ir al mercado a adquirir cosas. De alguna manera, en el juego, cómo se provee ese derecho. Y respondí eso. Y Abril me preguntaba con la acumulación originaria, más cree que la acumulación originaria se da en un primer paso. O sea, se da la acumulación originaria, por ejemplo, la acumulación originaria es la conquista del desierto, entre comillas, ¿no? La matanza de los pueblos originarios. A partir de esa acumulación originaria solamente se da acumulación por reproducción ampliada, es decir, explotación capital-trabajo. Harvey le da vuelta el concepto a Marx, sí, siempre siendo marxista, y dice que la acumulación originaria ocurre todo el tiempo. Por eso le cambia el nombre, en realidad es lo mismo, pero le cambia el nombre y le pone acumulación por desposesión. ¿Sí? No sé si se me entendió. Pero la idea base es esa, digamos. No hay una acumulación originaria, no hay nada original. No hay nada. Existió, dice Harvey, pero en realidad se fue transformando y existe todo el tiempo. La disputa es por una acumulación por desposesión. Entonces le saca el nombre originaria justamente para colocar de poder explicar los hechos de los 70 para acá. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Soluciones? Bueno,
¿Alguno tiene alguna pregunta, comentario? Algo que no haya quedado claro. No, yo solo te iba a comentar que en realidad, claro, Marx lo plantea como acumulación originaria, teniendo en cuenta, digamos, que él tampoco podía predecir lo que podía pasar a futuro, si bien, digamos, él tenía una idea sobre el futuro, pero hay muchos procesos que podemos calificar de originarios que se reeditan y se transforman en casi cíclicos o permanentes, porque podemos hablar también, en el caso de la campaña del desierto, de un genocidio originario que después podemos rastrear a lo largo del tiempo, ¿sí? Y bueno, y de despojos originarios, podríamos recalificar muchas cuestiones así. Y con respecto a lo de la disposición de derechos, yo aludiendo al ejemplo que habías dado sobre la educación, porque primero se me hace que cuando algo está establecido tan firmemente, digamos, como un derecho adquirido, previamente hay que hacer todo un trabajo de correr de ese lugar el derecho adquirido, digamos, para poder desposeerlo. Me parece que es un movimiento un poco más difícil de realizar o que requiere una operación mucho más compleja, ¿no? No sé, me parece. Sí, yo siempre doy el mismo ejemplo, cuando doy bienes privados, bienes públicos, derecho, que nada, lo que es bien privado, lo que es bienes públicos, o lo que es mercantilizable, lo que es mercantilizable, es una batalla social, digamos, una batalla cultural. No hay nada per se que sea mercantilizable y per se que sea un derecho. Digamos, son formas sociales que se van adquiriendo. Yo podría decir, todo el mundo tiene que tener un auto. Y colocar al auto como un bien público que tiene que proveer el Estado. ¿Se entiende? O sea, cualquier cosa puede ser un bien privado o un bien público. Eso depende de alguna manera de las demandas sociales de la sociedad sobre eso viene. Las demandas sociales desde el siglo XX, o por lo menos hasta el neoliberalismo, eran demandas sociales donde el Estado de alguna manera fue desmercantilizando un montón de esas cuestiones. En nuestro país, la educación, en la salud, incluso en la estructura exportadora, ¿sí? Perón dijo que la estructura exportadora tenía que ser a través de la Junta Nacional de Grano y de alguna manera los desligó del mercado para apropiarse el excedente, ¿sí? O sea, eso es una batalla de alguna manera que se va dando desde el Estado y desde los movimientos o de las luchas sociales que se van. Que el humedal, por ejemplo, que ahora estamos con el tema de los humedales. Que el humedal sea considerado a través de la ley de humedales un ecosistema que se tiene que proteger, es sacarlo de la lógica de mercantilización. Porque ese no es terreno mercantilizable justamente porque se piensa que el humedal cumple una función vital para el desarrollo humano y social de la zona en donde vivimos. Lo está sacando de la lógica de la mercantilización. O la ley de no a la minería, ¿no? O sea, también está sacando, no importa que traigan 10.000 millones de dólares al país y inversiones productivas por un montón de cantidad de plata. Lo sacás de la lógica productiva, lo dislocás, de alguna manera lo dejás, es un derecho al agua, es el derecho de acceder al agua sana. Bueno, ahí estás de alguna manera desplazando una actividad, estás colocando un derecho por encima de una actividad productiva mercantil. Pero eso es una batalla social y son sentidos comunes que se van instalando a través del tiempo. No es algo sencillo de que yo declaro derechos desde el Estado. Incluso el Estado, por más me arriesgo y termino con esto, por más voluntad que tenga, vamos a suponer que el Estado le quiere dar de comer a todos. No es que mañana sale y lo dice. Digamos, vamos a suponer que el Estado tenga buena voluntad y dice todo el mundo tiene que acceder a la alimentación. Bueno, las cadenas de valor alimenticia en Argentina están súper concentradas. ¿Cómo hace el Estado para garantizar el alimento a todos? Se tiene que poner a pelearse con cierto sector, digamos. No es tan fácil, por eso digo que es una batalla cultural que la puede tomar el Estado, pero que se tiene que trasladar a la sociedad. O por lo menos eso pienso yo. Y ahí también como con la pregunta que habían hecho antes de por qué el Estado avalaba, o sea, la bicicleta financiera es lo mismo, iba a depender de, bueno, qué clase dominante está en el Estado y qué lucha se da en ese Estado, ¿no? Claramente, cuando vimos un avance de derechos, ahí podíamos pensar, bueno, quiénes eran los que estaban gobernando, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Comentario, pregunta?
Bueno, cerramos si les parece. No, el lunes que viene no nos vemos porque es feriado, creo. Sí, es feriado. Día de la Diversidad Cultural le pusieron ahora. 12 de octubre, hablando de acumulación originaria. 12 de octubre es feriado. Seguimos, creo que el 19. ¿Sí? Seguimos el 19 con otro tema bastante distinto. Así que bueno. Bueno, nos vemos a todos. Si no tienen alguna pregunta a todas, no, el lunes 19.